Julio Cortázar, por un servidor. Nacido en Bruselas en 1914, escritor, profesor y traductor de nacionalidad belga, argentina y francesa, por política, por descendencia y por convicción respectivamente. Vivió en Suiza y Barcelona en sus primeros años de vida y regresó a Argentina a los 4 años de edad. A los 9 o 10 años inició su carrera como escritor, que rápidamente fue desacreditada por ser de buena calidad. Creció y se formó como maestro en la Escuela Normal de Profesores Mariana Acosta, y a los 19 años leyó Opio, Diario de una desintoxicación, libro que lo acompañaría toda su vida y que lo inspiró a iniciar sus estudios en filosofía, pero los abandonó tras el primer año para trabajar y ayudar a su madre. Durante el tiempo que estuvo enseñando, escribió muchos cuentos que le darían renombre, y con ello su carrera como escritor saldría a flote, posicionándolo como uno de los mejores autores de su tiempo, con obras como Casa Tomada, Bestiario, Final del Juego, Los Premios, su obra más conocida, Rayuela, El Libro de Manuel, y muchos otros libros de variada extensión y temática que realizó mientras trabajaba para varias revistas y editoriales tanto en Argentina como en París, su lugar de residencia desde 1951 hasta su muerte en 1984, aunque realizó varios viajes a distintos países con sus acompañantes, Aurora Bernardes, esposa y colaboradora con quien vivió en Italia hasta 1967, y Carol Dunlop, segunda esposa que acompañó hasta su muerte en 1982. Ambas personas muy importantes que, junto a sus amigos y familiares, inspiraron sus obras y quedaron plasmados en los más de 500 libros de su biblioteca personal. Afectado por la depresión, Cortázar regresó por última vez a Argentina en 1983, donde fue aclamado por sus seguidores. Nombró a Aurora la única heredera de su obra y textos, y falleció en París el 12 de febrero de 1984. Tras su muerte, a Cortázar se le reconocieron obras de teatro publicadas por Aurora, aunque él había escrito una obra que firmó con su nombre real llamada Los Reyes, pero fue ignorada por la crítica. Su nombre está inmortalizado en muchos lugares de Argentina como la Plaza Julio Cortázar, el Puente Cortázar, la Escuela Secundaria número 13 Julio Cortázar, entre otros. Además, recibió el premio Konex por su aporte a la literatura argentina y al mundo. En México, la Universidad de Guadalajara inauguró la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en honor al escritor, que continúa siendo sede de cursos y conferencias magistrales de renombrados artistas, intelectuales y hombres de Estado hasta el día de hoy. Todos estos datos nos ayudan a conocer la vida del autor y en algunas ocasiones el motivo de sus obras, pero aún no conocemos sobre su obra. De acuerdo con el Temario de Literatura, Cortázar es catalogado como una vertiente de la literatura fantástica, pero ¿qué es la literatura fantástica? Bueno, las definiciones de ella no son definitivas ni exactas por su naturaleza, puesto que algunas corrientes apoyan a que la literatura fantástica es la basada en la magia, otras corrientes a la basada en la ficción. Svetan Todorov describe en su obra Introducción a la literatura fantástica un panorama donde la fantasía es controlable, o más bien explicable. Busca explicar la fantasía sin establecer la verdad, que es imposible, sino aproximarse a ella. Mi interpretación a esto es el género del misterio. Entonces, la literatura fantástica puede envolver desde un cuarto cerrado hasta los Ghostliners y muchas más invenciones de la imaginación humana, dejándonos sin lineamientos que determinen qué tan buena es la obra, más que por su originalidad y habilidad de relato. Dicen que en una reunión de Cortázar con varios de sus amigos preguntó: ¿existirá la literatura sin el alcohol? Todos en esa reunión concordaron que no era posible. Para poder leer las historias de Cortázar es necesario borrar un poco la línea entre lo real y lo imaginario, entre lo fantasioso y lo científico, y tomar en cuenta que no todo es verdad
ni todo es mentira. Y por ello recomiendo que para el siguiente análisis, cuyo fundamento es mi opinión, tomen un buen trago de alcohol antes de avanzar. A partir de aquí, todo es mi interpretación y opinión, por lo que no busco ofender, refutar, molestar ni comprobar nada a nadie, es solo mi punto de vista. Para el análisis de Cortázar tomaré dos obras del autor, la primera por ser la más polémica y la más estudiada, y la segunda por ser su obra insignia, Casa Tomada y Rayuela. Casa Tomada es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una persona que era yo, y algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Había esa sensación que tienen en las pesadillas en que es el espanto total, sin que nada se defina. Es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después y, a veces, por suerte, te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. La literatura de Cortázar es contradictoria. Es compleja pero a la vez muy simple. Y la sensación que deja su escritura es como la de saborear alcohol. Algo muy amargo y bastante confuso, pero conforme avanzas se vuelve placentero y al terminar quieres probar más. Casa Tomada es un cuento sobre dos hermanos que viven en una casa muy grande, pero ocupando solo una parte de ella, pues lo demás está ocupado por algo indescriptible, algo muy aterrador que termina por quitarles por completo la casa, misma que abandonan tirando la llave para no volver. Y el cuento termina allí. No hay más información. ¿Quién o qué estaba en la casa? ¿Por qué había sido ocupada? Si la casa era tan vieja, ¿por qué no buscar otro lugar para vivir? ¿Acaso no había forma de liberar a la casa? ¿Cómo es que van a sobrevivir los hermanos si dejaron todo lo que tenían? Todas estas y más interrogantes rodean este cuento y no tienen respuesta. Sin embargo, pueden no ser necesarias, pues de ellas nace una contradicción. Este cuento ha sido estudiado bajo diversos panoramas. Unos dicen que es una alegoría sobre la situación de Argentina que pasaba por un conflicto político. Otros piensan que es la interpretación filosófica sobre Adán y Eva, siendo expulsados del paraíso. Puede ser el subconsciente de Cortázar jugando con sus recuerdos y percepción para mostrarle la visión de un futuro u otra dimensión. No podremos saberlo, pero a veces la respuesta más aburrida es la correcta. Al final, Casa Tomada es solo un sueño, una pesadilla que despertó a Cortázar, sacudiéndolo de tal forma que desesperadamente corrió por papel y pluma para plasmar un sueño, que si bien la psicología puede darle significado, sigue siendo un sueño, una simple historia. No hay nada después del cuento, no hay otro final, y no hay explicación, no tiene un sentido ni una enseñanza en particular. Es por ello que la escritura de Cortázar es tan impresionante y maravillosa y a la vez banal y desesperante. Con esto, quiero plantear mi contratesis utilizando la contranovela de Cortázar así descrita por él. Rayuela tiene una estructura compleja, tan compleja que el título de contranovela es la mejor descripción que puede tener. No solo tiene un final abierto, sino también un principio abierto, que generan un sinfín de interpretaciones haciéndola completamente única y original, pero de igual manera es extremadamente simple. Al no tener un principio ni un final determinado, es posible leer la obra de cualquier forma imaginable, por lo que los capítulos no están necesariamente conectados ni cuentan una historia en específico, haciendo que cada capítulo pueda ser fácilmente reemplazado, volviéndose relevantes unos con otros, y haciendo que no haya mucha diferencia entre leer la obra completa y unos cuantos capítulos. Esto mismo se puede ver dentro del desarrollo de cada segmento y de los personajes. Y cito solo para tomar un ejemplo. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantarle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la había escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había un desorden. Lo supe en el mismo momento en que descubrí el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Remour. Llovía y comenzábamos a desearnos. Mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado,
De estas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo. Y cuántas veces, tirado en una cama que no se tendía en muchos días, oyendo llorar a la maga porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Rocamadour, viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania y estar muerta de ganas de parecerse a ella, se me ocurría como en una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez, porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar, pensaba en Rocamadour, cantaba algo de Hugo Wolf, mal, me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo, y todo eso era ella, indisolublemente, mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo cerveza deliberadamente tibia, era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de otros. Este pequeño fragmento cuenta un día en la vida de Oliveira y la maga, y es tan trascendental como la descripción de una vaca, mamífero de color blanco y negro que tiene 4 patas, da leche y hace mu. La escritura es extremadamente densa, caótica y carente de significado en una proporción considerable. No tiene un principio definido ni llega a un punto en específico. Es una descripción del pensamiento del personaje que salta de tema en tema ante cualquier evento y o distracción que se cruza por su mente. Se muestra que la línea de pensamiento de maga no tiene un sentido ni un fin, salvo tal vez cumplir sus caprichos, lo que se puede apreciar en los demás personajes en cierto punto. Los monólogos y la introspección que aparecen en cada capítulo no llenan más que 1 o 2 puntos dentro de la conversación que tienen entre ellos, llenando la visión de salpicaduras y información sin relevancia concreta y detalles que ingresan fácilmente al purgatorio, en un patrón que se repite y expande por toda la obra. Por ello, leer 1 o 2 capítulos o toda la obra no marca en realidad una gran diferencia. Conclusión: lea Cortázar bajo tu propio riesgo. Puede ser que encuentres algo tan trascendental como la descripción de lo bello y lo sublime, o puede que hayas acortado tu tiempo de vida y neuronas en una experiencia blanca, tan blanca como las de mentiras de la ignorancia. Muchas gracias.